con estilo. Para compartir el mediodía del sábado por CNN Radio Rosario. Líder mundial en noticias. Le damos la bienvenida a Con Estilo al doctor Félix Lonigro, que el día martes que viene va a estar seguramente participando de la reunión que la Comisión de Defensa va a desarrollar en la Cámara de Diputados de la Nación. Entre otros, además de él, va a estar quien fuera jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el teniente general retirado Juan Martín Paleo. Y el doctor Félix Lonigro, que opinarán sobre qué, bueno, un tema que desde el 83 para acá, me animaría a decir, siempre produjo mucho debate y pocos acuerdos. O sea, la posibilidad, ¿no?, de modificar la ley 24.059 de Seguridad Interior, que permitiría incorporar la actuación de las Fuerzas Armadas ante hechos de terrorismo. ¿Es así, doctor? Carlos Mariscal lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, exactamente. La participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior siempre, sí, como usted dice, es un tema que siempre generó muchas polémicas. Pero la verdad es que de cualquier manera está instalado de que las Fuerzas Armadas son fuerzas de seguridad para defendernos de ataques externos, de seguridad frente a ataques externos, y que internamente se encargan las fuerzas de seguridad, sean nacionales o provinciales, porque la seguridad es un servicio que presta el Estado, porque no fue delegado al gobierno nacional, sino que las provincias tienen su propia policía, y en el ámbito de la jurisdicción federal, en el ámbito de las materias federales, las fuerzas nacionales, que son la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Aeroportuaria. Entonces, está instalado que es así la división de tareas entre las fuerzas nacionales. Pero esa premisa, si se quiere, no nace de una norma constitucional. O sea, no es la Constitución la que establece que las Fuerzas Armadas tienen que defendernos de ataques exteriores y la policía de los ataques, o sea, defendernos de proteger la seguridad interna. Eso es algo que ha decidido el Congreso. Está bien, es cierto que el Congreso de la Nación tiene la potestad de dictar normas de organización de las Fuerzas Armadas, porque así está establecido en la Constitución, y en ejercicio de esa potestad el Congreso sancionó la Ley de Defensa, que es del año 1988, en la que se establece precisamente que las Fuerzas Armadas actúan en materia de seguridad exterior, y luego se sancionó también la Ley 24.059, que es la Ley de Seguridad Interior, en la que se establece también que la policía interna es la que se encarga de nuestra seguridad interna, valiendo la redundancia, pero excepcionalmente se contempla en la Ley de Seguridad Interior, porque así lo dispone la ley, que las Fuerzas Armadas pueden intervenir de dos maneras en cuestiones internas: como apoyo logístico de transportes, comunicaciones, sanidad, distintas formas que pueda hacer aporte logístico las Fuerzas Armadas, y en combate. En combate también pueden intervenir. En ese caso, la ley prevé que el presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene que, antes de decidir esa intervención, requiere la declaración de estado de sitio. Pero claro, hay un tema: el estado de sitio lo decide el Congreso. Claro. Entonces, acá nos encontramos con un requisito que está previsto en la ley, que para mí es inconstitucional, porque el presidente de la Nación, como comandante en jefe, tiene también la facultad de disponer de las Fuerzas Armadas, y la ley le ha puesto un requisito que no depende de él, sino del Congreso. Con lo cual, me da la sensación que ese requisito es inconstitucional. Pero no importa, está. Hoy en día, que dice la ley, que las Fuerzas Armadas nos defienden frente a ataques externos y las fuerzas internas aseguran la seguridad interior. Perfecto. Con el requisito del estado de sitio. Ahora el gobierno propone una nueva forma de intervención
que sería en los casos en los que se cometen delitos con la finalidad de aterrorizar a la población. Lo que se llama terrorismo. Entonces dice, bueno, en este caso las Fuerzas Armadas también podrían intervenir sin necesidad de que se declare estado de sitio, no solamente para patrullaje, control vehicular de personas, sino también para aprehensión o detención en caso de flagrancia. Bueno, la cuestión es saber si esto es constitucionalmente válido. Mi respuesta es claramente sí, porque no hay ninguna norma constitucional que impida al presidente disponer de las Fuerzas Armadas en materia interna. De hecho, la ley así lo prevé. Y de hecho, si la cuestión fuera ideológica, el presidente Néstor Kirchner dictó un decreto reglamentario en el año 2006, que es el decreto 727, en el que también contemplaba la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervinieran en seguridad interior. O sea que acá dejemos de lado la ideología. Es como que tanto Menem, en la época en la que se sancionó la ley de seguridad interior, como Kirchner, que la reglamentó, como que estuvieron de acuerdo en que las Fuerzas Armadas podían participar en seguridad interna. Así que no hay ninguna inconstitucionalidad en lo que propone ahora el gobierno. Lo que sí me parece es que tal vez no es muy feliz la técnica legislativa, porque el gobierno, el actual, ha mandado este proyecto de ley al Congreso, y justamente yo voy a estar allí opinando sobre esto en la Comisión de Defensa el martes próximo. Y yo se lo decía al ministro de Defensa en alguna oportunidad, le digo, me parece que acá ustedes debieran haber eliminado el requisito del estado de sitio, porque se han largado a decir que es una tercera vía de intervención, y no es una tercera. En realidad, lo que ustedes proponen es algo que está bien, pero no es una tercera forma de intervenir. En realidad es una de las dos maneras que están previstas en la ley, que puede hacer que las Fuerzas Armadas tengan que entrar en combate a la hora de detener en flagrancia. Claro, claro. Y resulta que no derogan el estado de sitio. Entonces, alguien puede plantear que cuando las Fuerzas Armadas tengan que hacer detenciones en flagrancia y tengan que entrar en fricción física, y que alguien pueda pensar que eso es combate, que alguien diga no, pero no se declaró el estado de sitio. Claro. Lo hubieran eliminado. Ahora, doctor, sí. Usted es abogado, no psicólogo, no, yo tampoco, pero digo, todo esto también creo que deviene de una confusión o un arrastre o un trauma, no sé cómo definirlo, a partir del 83 para acá, porque es verdad que la etapa anterior fue dura, fue sangrienta, pero no puede ser que de por vida sigamos asociando reprimir un delito con la represión de la dictadura, por ejemplo, ¿no? Cosa que se hacía en los principios de la democracia, inclusive por eso se bajaron muchas de las penalidades y sanciones para determinados delitos, pero no puede ser, porque en el país del mundo que usted elija, con el gobierno que tenga la ideología que a usted le parezca, todas las ideologías, al delito se lo reprime, no hay otra forma. La palabra represión, como tantas otras en Argentina, garantías, derechos humanos, fueron compradas por algún sector del espectro ideológico. Entonces, cualquiera que hoy habla, por ejemplo, de derechos humanos, este es zurdo. Si uno habla ahí, no, pero hay que reprimir, este es facho. Entonces, estamos con esta cuestión terminológica que no nos conduce a ningún lado, y la verdad que la palabra represión es una palabra técnico-legal, que no solo usa el Código Penal, sino que también usa la Constitución Nacional. En un artículo, concretamente en 127, habla de reprimir conforme a la ley, con lo cual, sí, es cierto lo que usted dice, alguna vez tendremos que poner las cosas en su lugar. Pasa que, claro, en los últimos 40 años, el tema de las Fuerzas Armadas, digamos, al principio, los primeros años, fue un poco el desarme de las Fuerzas Armadas en función de lo que había pasado con el año 76 y los golpes anteriores. Y después, en la época del kirchnerismo, vino la época ya que no solamente del desarme, sino la época de la humillación, ¿no? Es decir, la bajada de cuadros,
y todo lo que se hizo de kirchnerismo, hasta casi faltaba pretender desarmar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Así que es cierto, hay un desajuste terminológico y impregnado de ideología que me parece que con el transcurso de los años se tendrá que ir poniendo en orden. Pero nosotros, ustedes del periodismo y nosotros desde la cátedra, o desde los medios, si tenemos la oportunidad, tenemos que aclarar que no hay que tenerle miedo al uso de términos que en realidad han sido mal usados en los últimos años. Ahora, en cuanto a la seguridad de cada país y también en cuanto a la defensa nacional en cada país, creo que en ese aspecto también estamos un poquito atrasados en Argentina, ya que en países importantes del mundo ya, cuando por ejemplo habla de las Fuerzas Armadas, no se habla más de las 3 Fuerzas Armadas, se habla de 4, porque está la Armada, en Argentina sería la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Fuerza del Ciber. Sí. Es la 4ª Fuerza Armada. Sí, claro, es que pasa que, claro, hoy en día los ataques externos no son solamente organizaciones subversivas, no estatales o estados extranjeros, sino que, claro, también la cibernética aporta una forma de ataque exterior, claro, que hace que tenga que haber maneras concretas de defenderse, ¿no? Claro. Es así, pero bueno, tenemos el Estado Mayor Conjunto que amalgama al Ejército, Marina y Aeronáutica, y así como en 1853 la aeronáutica no existía, la aeronáutica no existía porque no se volaba, bueno, después hubo que incorporarlo y en algún momento vamos a tener que ayornarnos también a ese tipo de bueno, ahí ya escapa mi conocimiento, ¿no? Pero algo habrá que hacer en ese sentido. Yo veo países como Estados Unidos, por ejemplo, y algunos europeos que ya, nosotros en estos días vamos a empezar a debatir en el Congreso también el presupuesto 2025, ya cuando esos países, ya sus gobiernos, cuando envían el presupuesto para el año siguiente al Congreso de su país, incluyen como Fuerza Armada esta nueva rama que hasta ahora no se tenía en cuenta, ¿no? Y está incluido ya en el presupuesto anual del gobierno. Bueno, eso me parece que, la verdad que usted me lo dice, yo lo entiendo como razonable y se da un momento. A veces que la Argentina, como no... La Argentina siempre ha tenido la característica de que no ha tenido muchas hipótesis de conflicto. Claro. No es un país que viva con amenazas y demás, pero estas amenazas cibernéticas ya escapan a la lejanía territorial del mundo. Ahí no tiene nada que ver que estemos en la periferia, ahí porque ese tipo de ataques superan todas las distancias, así que indudablemente es algo que hay habrá que afrontar y que habrá que fortalecer desde ya. Bien, doctor, bueno, el martes entonces en esa comisión que preside un economista, ¿no? López Murphy. El doctor López Murphy, sí, exactamente. Bueno, fue ministro de Defensa. Sí, claro, también fue ministro de Defensa, es verdad. Bueno, nos veremos allí entonces, sala 7 del tercer piso en el anexo A, ¿no? De acuerdo a lo que los chicos de prensa mandan siempre la información, trabajan muy bien. Sí. Estará usted y el teniente general retirado Juan Martín Paleo exponiendo. Sí. Seguramente antes y después habrá otros miembros también de distintos sectores dando su opinión al respecto, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, nos veremos entonces. Félix Lonigro, abogado, un hombre que va a opinar sobre este tema tan importante el día martes en la Comisión de Defensa del Congreso Nacional, Cámara de Diputados. Con estilo. Para compartir el mediodía del sábado por CNN Radio Rosario. Líder mundial en noticias.